Buen día, hermanos. Bendiciones a todos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Como saben, nuestro pastor está de visita allá en una iglesia en La Plata. Así que siempre estemos orando por él, por los líderes, por todos los hermanos en general. Vamos a seguir, con la predicación de la palabra. Quiero que vayan yendo a sus Biblias, como dijo Lucas, a Romanos capítulo 8, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Romanos capítulo 8. La salvación es del Señor, mis hermanos. Eso dice su palabra. Muchas veces también lo cantamos. Y debemos entender que si la salvación es del Señor, nosotros debemos estar seguros de nuestra salvación, ya que no depende de nosotros, sino de Dios. Debemos estar seguros, mis hermanos, en quién hemos creído. ¿En quién hemos creído? No importa lo que hagamos, mis hermanos, porque muchas veces pecamos. A pesar de eso, nosotros debemos estar seguros en Dios. Sabemos que también el creyente peca y muchas veces siente esa inseguridad de la salvación, ¿cierto? Siente esa inseguridad porque ha pecado. Y como vimos la semana pasada, en el creyente hay una lucha interna. Hay una lucha interna dentro del corazón contra el pecado. Esa lucha a veces puede ser muy agotadora, a veces puede ser muy frustrante para el creyente. Y es por eso que el apóstol Pablo clama en el capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? A lo que él luego responde, de gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Esta tensión, mis hermanos, que vivimos y vimos la semana pasada, se resuelve en la victoria del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuál fue el título de la semana pasada? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Vencedores en Cristo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos ha dado de su Espíritu Santo para que nosotros podamos vencer. Y precisamente es lo que vamos a ver el día de hoy, parte de lo que vamos a ver. Y quiero que ahora sí me acompañen, por favor, a Romanos capítulo 8, vamos a ver del versículo 1 al versículo 8. Dice así la palabra del Señor: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu.
Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Oremos, hermanos. Dios mío, Señor, Padre amado, Padre celestial, te damos las gracias por este día. Gracias porque podemos reunirnos, Señor, juntos como hermanos, para adorarte, para bendecir tu nombre y para escuchar tu santa palabra. Te pido que en esta mañana estés utilizando, que tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando en mí y esté obrando también en los corazones de mis hermanos, para que tú puedas ser glorificado, Señor. Obra en los corazones, transfórmalos, Señor, santifícalos, edifícalos en tu palabra que es la verdad. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Y esta mañana el apóstol Pablo nos va a hablar de la seguridad que debe tener el creyente en la salvación. Él nos empieza diciendo que ya no hay más condenación para los que han creído en Cristo Jesús, para los que están en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, debemos estar totalmente seguros de nuestra salvación en Cristo. También el apóstol Pablo nos va a hablar de que podemos encontrar seguridad en lo que Dios hizo por nosotros, lo que Dios Padre hizo por nosotros, es decir, en el Evangelio. Y por último, también debemos estar seguros en el Espíritu, porque parte del Evangelio es que Jesús iba a dar la promesa del Espíritu Santo a todos los que en Él iban a creer. Y una vez que nosotros tenemos al Espíritu Santo, ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que el apóstol Pablo empieza este versículo 1 diciendo que ya no hay más condenación. Empieza diciendo por consiguiente, o por tanto, como dicen en otras versiones, o ahora pues, ya no hay más condenación. Entonces el apóstol Pablo inicia esta sección con este conectivo, que es por consiguiente o por tanto, con lo cual él expresa lo que ya ha venido diciendo en los capítulos que hemos visto a lo largo de todos estos meses, en los capítulos 3, en el capítulo 4, en el capítulo 5, que habla acerca de la salvación por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y por medio de la fe. Hemos visto que solamente somos salvos por fe, hemos sido justificados por fe. Y así que por eso, mis hermanos, es que ya no hay más condenación. No hay más condenación. Esto quiere decir, mis hermanos, que ningún pecado en el creyente, ya sea un pecado pasado, un pecado presente o un pecado futuro, nos puede condenar. No hay nada que nos pueda condenar. ¿Por qué? Porque el castigo que nosotros merecíamos ya fue pagado por Cristo Jesús y su justicia divina fue imputada hacia los que hemos creído en el Evangelio. Así que nuestra seguridad, mis hermanos, debe basarse en el Evangelio, en lo que hemos creído. ¿Por qué no hay más condenación? Nos dice el apóstol Pablo en el versículo 1, dice que por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación porque estamos en Cristo Jesús. ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Qué significa, mis hermanos? Significa ser un verdadero creyente. Significa, mis hermanos, estar unidos a Él por medio de la fe. Significa, mis hermanos, que tu seguridad está en Él porque has nacido de nuevo.
Solamente los que han nacido de nuevo, los que están en Cristo Jesús, los que pertenecen al cuerpo de Cristo, son los que no tienen condenación. Romanos capítulo 5, versículo 16, que lo vimos semanas atrás, dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Un poquito de agüita se puede entrar. En el capítulo 5, como vimos anteriormente, el apóstol Pablo nos habla que antes de estar en Cristo estábamos ¿se acuerdan? En Adán. Habían dos naturalezas, ¿cierto? O estabas en Cristo o estabas en Adán. Y el texto nos dice que a causa de estar en Adán, a causa de este que pecó, vino el juicio para condenación. Todos los que nacen, todos los seres humanos que nacen, ya nacen en la condición de Adán. Y por eso es que heredamos el pecado. Y ya nacemos bajo la condenación. Pero ahora, mis hermanos, como vimos también en el capítulo 5, ya no estamos en Adán, sino que ahora estamos en Cristo. Y en Cristo hemos sido justificados por medio de la fe. Como les vuelvo a recordar, esto ya lo hemos visto en los capítulos 3, en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Es por eso, mis hermanos, que ya no hay más condenación, porque ya no estamos en Adán. Todos los que han creído en el Evangelio ahora están en Cristo. No hay más condenación porque ahora, mis hermanos, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora andamos en el nuevo régimen del Espíritu, como vimos en el capítulo 7, versículo 6. Ahora, déjenme aclararles algo. Muchos de los teólogos, estudiando, encontré que muchos de los teólogos están de acuerdo en que esta porción no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Dicen que capaz un escriba hizo apoyar el argumento del apóstol Pablo y puso esta frase, que luego, posteriormente lo vamos a ver también en el versículo 4. Perdón. Es más, si ustedes se fijan ahora, los que tienen su Biblia en sus celulares, se van a dar cuenta que en las traducciones más modernas, Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, en la traducción al lenguaje actual, no está esa frase. Se pueden fijar y no la van a encontrar. Lo cierto es que esta frase no altera mucho el significado del texto, ya que una consecuencia de estar unido a Cristo Jesús es que ya no andamos conforme a la carne, sino que ahora andamos conforme al Espíritu. Así que no altera mucho y vamos a profundizar cuando lleguemos al versículo 4. El apóstol Pablo también nos dice que ya no hay más condenación para el creyente porque la ley de vida nos ha liberado. Dice en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, acá, mis hermanos, tenemos dos principios que parece que se oponen entre sí, que es el espíritu de vida, la ley del espíritu de vida y la ley que produce muerte y produce la ley que produce pecado y produce muerte. La ley del espíritu de vida, mis hermanos, significa la ley de la fe. O sea, en otras palabras, comprender el Evangelio. Todas las personas que han entendido realmente el Evangelio, los que han comprendido de verdad, han sido liberados de la ley. Han sido liberados de la ley.
Como vimos en el capítulo 7, versículos 4 y el 6, el versículo 4 dice: por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y en el versículo 6 dice: pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que servíamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la ley. Entonces, mis hermanos, vemos que la ley del Espíritu ha reemplazado a la ley del pecado y de la muerte, porque hemos muerto a la ley por medio del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora hemos muerto a la ley y estamos unidos a él. Y es por eso que ya no hay más condenación para el creyente. Ahora, quiero aclararles también algo. El hecho de que ya no haya condenación para nosotros no significa que el creyente no pueda ser castigado o disciplinado por eso. Porque como bien dice la palabra, el Señor al que ama, disciplina. El Señor al que ama, disciplina. Y muchas veces, mis hermanos, nuestros propios pecados tienen consecuencias. A mayor pecado, mayor consecuencia. Mayor va a ser la gravedad de la consecuencia. Pero eso no significa que seamos condenados por el mundo. ¿Vamos a pecar? Sí. Pero no vamos a ser condenados por el mundo. Así que nuestra seguridad está en la persona de Cristo Jesús. Porque estamos en Él. Pertenecemos a Él. El apóstol Pablo también nos va a hablar de la seguridad en el Evangelio, en lo que Dios hizo por nosotros. El verso 3 dice: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Lo que la ley no pudo hacer. Estamos seguros, mis hermanos, en el Evangelio, porque lo que la ley no podía hacer, nos dice el texto, que Dios lo hizo posible. ¿Y qué es lo que la ley no podía hacer? ¿Qué es lo que la ley no podía hacer por nosotros? Salvarnos. Muy bien, la ley no puede salvar a nadie. Y en el creyente la ley tampoco puede santificar a nadie. Entonces la ley no puede ni salvar ni santificar. Y esto no es porque la ley sea mala o porque sea pecaminosa, como vimos en el capítulo 7, sino que dice que era débil por causa de la carne. Esto significa que la ley es santa, justa, buena, pero el problema somos nosotros. El problema no es la ley, el problema es nuestra naturaleza pecaminosa. Ese es el problema. Mis hermanos, el hombre, por más que se esfuerce en cumplir la ley, por más que se esfuerce, jamás va a poder salvarse. Jamás va a poder lograrlo. Cada vez que una persona quiera obedecer la ley, se va a dar cuenta que no puede. Yo me acuerdo hace unos años atrás, cuando no conocía a Cristo, y quise hacer el intento. Me acuerdo que era muy disuriento. De cada 10 palabras, 8 eran groserías. Entonces un día me acuerdo que dije, voy a hacer el intento de no hablar. Voy a esforzarme por no hablar groserías. Y intenté, y la verdad que fue como una carga muy pesada. No podía soportarlo. Creo que duré 2 horas nada más. 2 horas esforzándome en mi carne. Y al día siguiente, bueno, volví a hablar como hablaba.
Entonces, mis hermanos, lo que quiero decirles es que la ley no puede hacer lo que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón. O en el peor de los casos, mis hermanos, hay personas que sí piensan que obedecen a la ley, que pueden cumplir la ley. Hay personas que piensan eso. Los fariseos en la época de Jesús, ellos pensaban que obedecían a la ley. Ellos obedecían de forma externa. Ellos vivían una vida moral, una vida correcta. Eran estrictos en todos sus rituales religiosos. Oraban, ayunaban, iban a las sinagogas, a los cultos. Pero su corazón estaba lejos de la verdadera ley de Dios, que es espiritual. Y es un peligro eso, mis hermanos, porque Jesús mismo les dijo en Mateo capítulo 23, versículos del 25 al 28, a los que creían que obedecían la ley, le dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Qué fuertes declaraciones, ¿no?, a las personas que creen que obedecen la ley de Dios. Y hoy en día también hay iglesias donde son muy legalistas, donde piensan que pueden obedecer a rajatabla la ley y que pueden ganarse la salvación así. Son las iglesias donde piensan que la salvación se puede perder. Pero Romanos, el apóstol Pablo, Romanos en capítulo 3, versículo 20, que también ya lo vimos, dice: «Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado». Entonces, mis hermanos, está más que claro. Nadie puede justificarse delante de Dios por buenas obras, por medio de obedecer la ley. Nadie. No se puede. Entonces, nos hacemos esta pregunta. Porque el apóstol Pablo dice: «Pero que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo posible». ¿Cómo es que Dios hizo posible lo que la ley no podía? ¿Qué nos dice el texto? Bueno, que Dios hizo posible eso enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y condenando el pecado en su carne. Esto es nada más y nada menos del Evangelio. Es lo que nosotros leemos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, nos dice: «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él». Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios, al que no conoció pecado, era Cristo. Y Dios dice que lo hizo pecado. No es que Jesús era un pecador, sino que Él fue tratado como un pecador. Es decir, Dios, mis hermanos, resolvió lo que la ley no podía, este problema que teníamos nosotros, enviando a la segunda persona de la Trinidad en forma humana, en semejanza de carne de pecado. No que su carne tuviera pecado, sino en semejanza de carne de pecado. Como sabemos, Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Él compartió nuestra naturaleza humana
compartió todas nuestras debilidades, todas nuestras necesidades, y Él así se identificó con nosotros. Y no solamente eso, porque el Evangelio no significa que Dios envió a su Hijo en forma de carne humana, sino que Dios condenó al pecado en la carne, es decir, en su carne, como ofrenda por el pecado. Jesús, mis hermanos, vino a morir por nuestros pecados. Él es nuestra expiación. Y eso es el Evangelio. Ese es el Evangelio, mis hermanos. ¿Y para qué hizo Dios esto? Como dice el verso 4, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. No andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. ¿Y qué requería la ley? ¿Qué quería la ley de nosotros? Bueno, la ley requería una obediencia perfecta. Eso es lo que quería la ley. Y también la ley condenaba al que no la cumplía. Y Cristo entonces cumplió eso por nosotros. Es decir, Cristo vivió esa vida perfecta que la ley exigía y que tú y yo debíamos haber vivido. Cristo la vivió por nosotros. Y no solamente eso, sino que también, como les dije, la ley exigía condenación. Y esa condenación, mis hermanos, que debía caer sobre nosotros, cayó sobre Jesucristo. La ira de Dios cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario, derramando su sangre por nosotros. Así que, mis hermanos, por eso es que Dios hizo todo eso. Por eso es que Dios quiso quebrantar a Jesús, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Que dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que debemos estar seguros en el Evangelio. Por eso es que nosotros debemos recordar el Evangelio todos los días. Debemos recordarnos, predicarnos a nosotros mismos el Evangelio. Ojo, esto es solo para los que andan conforme al Espíritu, no para los que andan conforme a la carne. Los que andan conforme al Espíritu son las personas, como les dije, que han creído en el Evangelio. Jesús prometió a los que creerían que les iba a mandar el Espíritu Santo de la promesa. Y el Espíritu Santo, al venir a morar en nosotros, lo que hace es tomar el control de nuestra vida. El Espíritu Santo ahora es el que nos capacita para amar a Dios y para amar a nuestro prójimo. Y a fin de cuentas, eso es lo que exige también la ley. O sea, el Espíritu Santo es el que nos da poder ahora para obedecer la ley. Pero ahora lo hacemos no por obligación, sino por amor. El que es justificado, mis hermanos, es santificado. Todo aquel que diga que ha sido justificado se debe ver en su vida un progreso de santificación. Porque ya no anda conforme a la carne, sino que anda conforme al Espíritu. Así que nuestra seguridad está en lo que Dios Padre hizo por nosotros, enviando a su Hijo Jesucristo. Y debemos estar también seguros, mis hermanos, en la obra del Espíritu. Nuestra seguridad de la salvación también se basa en el Espíritu. Versículo 5 nos dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Vieron ahí que hay un contraste? En los que andan conforme a la carne son los inconversos, los que no creen en Dios, y los que andan conforme al Espíritu
Pablo nos dice que los que andan conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne. O sea, ellos obedecen a los impulsos de la carne, viven para satisfacer los deseos de su naturaleza corrompida. Es por eso, mis hermanos, que el mundo, los que andan conforme a la carne, van tras las cosas de este mundo, que es dinero, fama, éxito, y se enfocan y ponen todas sus fuerzas en lograr esos objetivos. Ellos están pensando día a día cómo hacerse más y más ricos, cómo ser más exitosos, cómo tener más likes en sus redes sociales. Es por eso, mis hermanos, que hoy en día hay muchos influencers. Y es por eso también que el evangelio de la prosperidad tiene tanto éxito. Por eso es que vemos iglesias donde se predica el evangelio de la prosperidad, que son mega iglesias, repleto de gente. ¿Por qué? Porque les predican lo que la carne quiere escuchar. Y cuando una de esas personas vienen a una iglesia de sana doctrina, se aburren. Se aburren de la predicación, dicen que acá no se mueve el Espíritu Santo y se van. ¿Por qué? Porque ellos tienen su mente en la carne, pensando en cosas de la carne. Pero los que viven, y acá está nuestra seguridad, mis hermanos, pero los que viven conforme al Espíritu, es decir, los verdaderos creyentes, se levantan por encima de la carne. Es decir, luchan, mis hermanos, luchan contra el pecado y viven para las cosas eternas. Los verdaderos creyentes, mis hermanos, están ocupados, tienen su mente en las cosas del Espíritu. Están ocupados con la palabra de Dios. Tienen hambre por aprender más y más de Dios. Están ocupados en la oración. Son personas que saben que sin la oración están perdidos. Están ocupados, mis hermanos, y enfocados en congregarse, porque ellos saben lo que significa el día del Señor. Son personas, mis hermanos, que están enfocadas en el servicio cristiano también, porque Dios nos salvó para servir a los demás. Así que ahí está nuestra seguridad. Y les hago esta pregunta: ¿dónde están sus mentes? ¿Están en la carne? ¿Están en el espíritu? ¿De verdad se preocupan por escudriñar la palabra de Dios? ¿De verdad están velando su vida en oración, mis hermanos, sabiendo que la carne es débil? ¿En verdad honran y respetan el día del Señor? El día del Señor es sagrado. El día del Señor es sagrado. Es el único día que podemos venir a adorar juntos como hermanos. Y debe ser el día más importante para nosotros en la semana. No puede haber nada más importante que venir a congregarse. Estamos seguros, mis hermanos, en el Espíritu, porque tenemos vida y tenemos paz. Verso 6 dice: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Los que no conocen a Cristo tienen su mente la carne y están muertos. Están muertos espiritualmente. No hay vida en ellos. Tampoco hay paz. Como le dije, estas personas van tras las cosas del mundo y viven totalmente estresados, preocupados por lo que será de mañana, afanados por las riquezas,
En cambio, mis hermanos, los que tienen su mente puesta en el Espíritu, tienen vida y tienen paz, ya que Cristo es vida y Cristo es nuestra paz. Jesús dijo en Juan, capítulo 14, 6, versículo conocido, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los que tienen la mente, mis hermanos, puesta en el Espíritu, saben que Él es el camino. Él es la única verdad y Él es vida. Solamente en Él hay vida. Así que no nos desviemos del camino. También dijo en Juan capítulo 11, 25, dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es nuestra confianza, mis hermanos, que nosotros tenemos. Nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Y sabemos que el día que muramos, vamos a resucitar y vamos a estar con Cristo Jesús, que es mucho mejor, ¿verdad? Cuando un familiar, nosotros, cristianos, fallece, tenemos ese consuelo de que esa persona va a ser resucitada, porque Él es la resurrección y la vida. Él es la vida. Juan 10:10, Jesús también nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, cuando conocimos al Señor, hemos dicho: he desperdiciado mi vida? ¿Cuántos de nosotros? ¿Por qué? Porque cuando venimos al Señor, realmente ahí encontramos el sentido de la vida. Para lo que fuimos creados, para glorificar a Dios, para adorar a Dios. Cristo es la vida en sí. Y Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cristo es nuestra paz. Y esta paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice su palabra. No es una paz de completa calma, sino es una paz de seguridad en Dios. Sabemos que Dios es soberano y que Él tiene el control en cualquier situación. En Él está nuestra paz, la seguridad que nosotros debemos tener. Así que si nosotros andamos conforme al Espíritu, debemos estar seguros de lo que el Espíritu hace en nosotros y cómo obra en nuestro corazón, teniendo esa paz, teniendo esa vida. El apóstol Pablo también nos dice en el versículo 7, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Mis hermanos, los que viven en la carne viven odiando a Dios. Son enemigos de Dios. No quieren saber nada de Dios. Odian la iglesia. Son los que piensan que venir a la iglesia es algo aburrido. Son los que piensan que la religiosidad es algo para tontos. Ellos dicen que creen en la ciencia. Incluso son los que dicen: bueno, yo creo en Dios, sí, pero creo en Dios a mi manera. Y se crean un Dios a su imagen y a su semejanza de Él. Se crean un ídolo en su corazón. Y esta es una advertencia para nosotros, mis hermanos, porque muchas veces nosotros los cristianos también ponemos nuestra mente en la carne y ir a la iglesia
ya no es motivo de gozo ni de alegría, sino que se vuelve una carga, se vuelve pesado. ¿Pero por qué? Porque estamos alimentando más nuestra carne que nuestro espíritu. Personas que paran viendo Netflix horas y horas, mirando su celular horas y horas, mirando la televisión, programas que no edifican, en vez de estar alimentando el espíritu. Cuando le preguntas si oraron, no oraron. Si leyeron la palabra, no leyeron. Y por eso, mis hermanos, que se vuelve pesado después de venir el domingo. Santiago 4:4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Debemos ser fieles, mis hermanos, a Dios. No seamos adúlteros. ¿Sabías que cuando no vienes el domingo es porque en realidad estás adorando otra cosa? Porque venimos a adorar a Dios. Si no vienes, estás adorando a Dios. He escuchado y he preguntado también muchas personas y le digo: ¿por qué no viniste el domingo? ¿Y por qué no me desperté? No sonó mi alarma. No, pasa que tuve una reunión con unos familiares y los estuve observando y por eso es que no vine. Oh, mis hermanos, Jesús, Mateo capítulo 6, versículo 24, nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y no solamente aplica con las riquezas, aplica con todos. No puedes servir a dos señores. O eres de Dios o eres del mundo. O estás en la carne o estás en el espíritu. No podemos servir a dos señores. El apóstol Pablo también nos dice en el versículo 8 que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Piensen en esto, mis hermanos. Los que están en la carne no pueden hacer nada para agradar a Dios. Ni buenas obras, ni observaciones religiosas, ni servicios sacrificiales, nada en absoluto. Y les digo esto como advertencia porque nos puede estar pasando a nosotros, sin que nos demos cuenta, ya que nuestro corazón es perverso, mentiroso. ¿Sabían que no todos los que vienen a la iglesia son salvos? Estamos hablando de la seguridad de la salvación, pero esta también es una realidad. No todos los que vienen a la iglesia son salvos. Podemos estar más de 20 años en una iglesia sin conocer a Dios realmente. Es por eso que Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino los que hagan la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así que, hermanos, ya para terminar, recuerden que no hay condenación solo para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación solo para los que están en Cristo Jesús. Para los demás les espera el lago de fuego
preparado para el diablo, para sus ángeles. Y como dijo un predicador, todo el que está en el cuerpo de Cristo está en la verdadera iglesia. Tú puedes decir, yo soy miembro de la iglesia pentecostal. Bueno, si estás en el cuerpo de Cristo, estás en la verdadera iglesia. Yo soy miembro de una iglesia bautista. Si estás en el cuerpo de Cristo, estás en la verdadera iglesia. Yo soy un cristiano reformado. Si estás en el cuerpo de Cristo, estás en la verdadera iglesia. Ahora, asegúrate que estás en el cuerpo de Cristo. Asegúrate de que estás en el cuerpo de Jesucristo. Hermano, hay una línea divisoria entre el creyente y el inconverso. Es una línea así, delgadísima, finísima, que no es fácil saber si un miembro profesante es realmente convertido o no. Así que, mis hermanos, examinémonos bien. Como le dije, no sea que el enemigo de las almas nos engañe con falsas presunciones. La salvación, mis hermanos, no se pierde. Como le dije, no hay ninguna condenación. Y como dice el apóstol Pablo también, ya para terminar el capítulo 8 de Romanos, dice que nadie nos podrá separar del amor de Cristo. La salvación no se pierde, pero no se pierde para los que realmente han sido salvados. Para los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Así que debemos reflexionar, mis hermanos. ¿Estoy en Cristo Jesús? ¿He entendido realmente el Evangelio? ¿Estoy andando en el Espíritu o en la carne? Para reflexionar. Oremos. Javi, ¿quieres orar? Querido Señor, te damos gracias por tu palabra. Otra vez, dar, Señor, en vos, en saber que vos sos el único, el verdadero, el Señor que nos amó tanto, el Señor que dio su vida para que nosotros podamos ser salvos. Ojalá, Señor, podamos reflexionar y que conozcamos y estemos en el Espíritu verdadero, Señor, y sos vos. Que no nos vayamos, Señor, sin conocerte, que no se vaya ninguna persona, Señor, si no te tiene a ti vacío, Señor, sino que tú seas el centro de su vida. Te damos gracias por tu palabra, Señor, ayudarnos a toda esta semana a reflexionar en ella y que no caiga, Señor, en un saco vacío, sino que haga lo que vos tenés preparado para cada corazón. Gracias por todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que tenga buena semana.